Hola, soy Alejandra Fadrique Fuentes y vamos a hablar del diagnóstico del shock anafiláctico. Empezamos por el diagnóstico clínico, que es el que importa. El shock anafiláctico afecta fundamentalmente a 4 órganos o sistemas. Cuando afecta a piel y mucosas, el paciente empieza con urticaria, con prurito, con angioedema, que es muy característico, aunque no específico, del shock anafiláctico, y con sensación de picor. La afectación del sistema respiratorio puede iniciarse con tos, con disnea, con sibilancias, con edema glótico e incluso con broncoconstricción, que hace que el paciente respire con muchísima dificultad y puede agravar mucho el cuadro. La afectación del sistema cardiovascular se sustenta sobre la vasodilatación tan importante que se produce en el shock anafiláctico. Esta vasodilatación produce, por un lado, la extravasación de muchísimo líquido, que puede conducir a un edema cardiogénico, y por otro lado una hipoperfusión de los tejidos, conduciendo a un shock y a una parada cardiorrespiratoria en el peor de los casos. La clínica gastrointestinal se caracteriza por náuseas, vómitos y dolor abdominal, y es muy típico de la reacción anafiláctica que se produce cuando ingerimos algún anafilactoide, alguna sustancia que nos produce esa reacción. El diagnóstico del shock anafiláctico es clínico. La ingesta de cualquier sustancia o la inyección de cualquier fármaco que nos desencadene esta clínica no sirve para decir que el paciente ha tenido una reacción anafiláctica. Con respecto al diagnóstico de laboratorio, es un diagnóstico que permite apoyar el diagnóstico clínico, pero que no es necesario siempre. La triptasa es la molécula que utilizamos. La triptasa es una proteasa que sintetizan los mastocitos de manera constitutiva en el caso de la fracción alfa, por eso la fracción alfa no la utilizamos. Sin embargo, la fracción beta la sintetizan cuando está produciéndose una reacción alérgica anafiláctica en el organismo. Esta fracción beta lo que produce es una vasodilatación, una broncodilatación y una quimiotaxis, y amplifica esa reacción inflamatoria. Por desgracia, la triptasa se eleva en otras situaciones, como en el asma o en el embolismo de líquido amniótico. Por lo tanto, nos puede producir algunos falsos positivos en según qué circunstancias y complicarnos el diagnóstico del cuadro. La triptasa se eleva en un pico y luego va decreciendo. El pico de elevación de la triptasa se produce a la media hora hasta la hora y media después del evento anafiláctico. Y luego, como decíamos, va decreciendo hasta 2,5 horas después del pico, es la vida media. Por lo tanto, para determinar la triptasa tenemos que hacer tomas seriadas, muchas, a los 15 minutos, a los 30, a las 2 horas, hasta las 24 horas, para ver cómo va evolucionando. Por otro lado, los valores normales de la triptasa, aunque los valores basales son diferentes en cada individuo, cuando la triptasa es más de 5 nanogramos mililitro, es determinante de sugestivo, de shock anafiláctico. Si es más de 25, es que ha habido una reacción salvaje. Sin embargo, si la triptasa no se eleva, no quiere decir que el paciente no tenga un shock anafiláctico, porque el diagnóstico del shock anafiláctico es clínico. La histamina no la utilizamos, la histamina está desechada para el diagnóstico. ¿Por qué? Primero porque se determina de manera muy dificultosa, se eleva mucho y luego baja, es muy difícil pillarla. Y por otro lado porque se eleva en muchísimos cuadros, por lo que nos cuesta mucho hacer el diagnóstico diferencial. Así que la histamina no se utiliza para el diagnóstico de shock anafiláctico, y recordad, el diagnóstico del shock anafiláctico es un diagnóstico clínico. Ahora bien, tenemos que buscar el agente etiológico que ha producido el shock anafiláctico. ¿Cómo lo hacemos? Documentamos el episodio, escribimos todo lo que ha pasado y todo lo que ha podido producirle al paciente esa reacción, lo que ha comido, lo que le hemos puesto, todo. Después de eso esperamos 4 semanas para que los mastocitos se vuelvan a llenar de mediadores para hacerles las pruebas alérgicas, que es someter al paciente a un estímulo de esa sustancia potencialmente anafiláctica que le haya producido esa reacción. Entonces, mediante el prick test o algún otro tipo de pruebas alergológicas, vemos si esa sustancia es capaz de degranular los mastocitos y que produzca esa reacción anafiláctica, y vemos cuál ha sido el agente causal de la situación. Una vez que sabemos qué es lo que ha producido la reacción, lo documentamos, le damos la copia al paciente y lo dejamos en su historia clínica para que nunca más le vuelva a pasar. Muchas gracias.